capítulo 6, libro de Efesios. Y solo vamos a leer un versículo número 10 del capítulo 6 de la epístola a los Efesios. Y dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Amén. Una vez más dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Cierren sus ojos, Padre, te damos gracias esta noche, Señor, porque hemos leído tu palabra, Señor, y esta noche, Padre, queremos que esa palabra haga un efecto en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, en nuestro caminar. Padre, que no solamente la hayamos leído, sino que tu Espíritu Santo empiece a hacer la obra, el efecto, Padre, que debe de hacer en cada uno de nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, la gloria sea para ti en esta noche, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones, Señor. Y que al oír esta palabra no volvamos a hacer lo mismo, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria sea para ti, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Y no sé cuántos le dan un aplauso al Señor esta noche. Yo quisiera hablarle esta noche así muy brevemente. No soy muy extenso para predicar, pero trato de ser un poquito concreto cuando trato de enseñar la palabra de Dios. Y yo quisiera hablarle en esta noche sobre lo importante que es, como decía mi hermano Mauricio, por los tiempos que vivimos, por los tiempos que estamos atravesando y los tiempos que vienen, que son tiempos difíciles, lo importante que es para la iglesia, para usted y para mí, el fortalecerse en la presencia de Dios. Amén, hermano. No sé si usted está de acuerdo conmigo esta noche. Lo importante que es que usted y yo estemos fortalecidos en la presencia de Dios. Y para eso quiero hacerle un pequeño repaso de por qué el apóstol Pablo le escribe precisamente a la iglesia de Éfeso acerca de lo importante que era el ser fortalecidos en el poder de Dios. Quiero decirle de que Éfeso fue una iglesia, aparece en el capítulo 18 y capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, aparece en el capítulo 18 el primer viaje del misionero del apóstol Pablo. Dice que él pasó solamente por la ciudad de Éfeso predicando. Pero si usted lee el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, se va a dar cuenta que Pablo ya no solamente pasó en su segundo viaje misionero, sino que estuvo ahí y fue y se introdujo a predicar en las sinagogas por un lapso de 3 meses. Entonces, cuando Pablo empieza a predicarle el evangelio de Cristo, dice que los cristianos que existían en aquel entonces, en esa provincia, en esa región, todos habían recibido el mensaje y habían sido bautizados conforme la predicación de Juan el Bautista. Pero Pablo llega y les dice que estaba bien lo que estaban haciendo porque era un mensaje de arrepentimiento, pero les dice, es necesario que ustedes conozcan al Cristo de la gloria. Amén. Es necesario que ustedes se bauticen en el nombre de Jesucristo para que ustedes puedan recibir y ser llenos del Espíritu Santo. Dice que fueron como 50,000 personas las que en los mensajes de Pablo aceptaban y se convertían y eran bautizados. Y es decir, que hablaban nuevas lenguas, dice la Biblia. Amén. Profetizaban muchos de ellos. No sé cuántos se alegran por eso. Amén. Por la obra que hace el Espíritu Santo. Amén. Cuando la palabra de Dios llega a un lugar. Dice el apóstol Pablo, dice el libro de los Hechos, que Pablo empezó a predicar. Y fíjense, me llamaba la atención, si usted lo lee del capítulo 19, dice que estuvo por 3 meses en una sinagoga, pero los que estaban en la sinagoga no aceptaron el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo lo aceptó la gente que estaba afuera. La gente que andaba perdida en delitos y pecados aceptaba la palabra de Dios. Pero los que estaban en las sinagogas, no sé, por tiempos no aceptaron a Pablo y tuvo que irse a una escuela. Tuvo que irse a un lugar afuera, lo mismo que como se está predicando el evangelio hoy. Se tuvo que ir a lugares afuera a predicar el evangelio. Pero algo de lo que yo les quiero hablar esta noche es de qué pasaba en Éfeso. ¿Por qué Éfeso causó tanto revuelo, tanto estruendo, tanto escándalo cuando el apóstol Pablo llegó a predicar la palabra de Dios? Dice la Biblia
Y dice la historia también acerca de lo que era Éfeso. Éfeso estaba situada, según el mapa, en el lado céntrico de lo que es conocido como Asia Mayor. Es decir, estaba en una ubicación geográfica bien estratégica que era bien fuerte para lo que era el tránsito, para lo que era el comercio. Tenía un puerto que era uno de los más grandes en aquel entonces, donde desembarcaban cantidad de mercadería. Y era de ese puerto donde ellos suplían diferentes regiones a su alrededor, de lo que era el mar Mediterráneo. Entonces, Éfeso, por ser una ciudad estratégica y geográficamente bien ubicada, Éfeso era prestada también para muchos tipos de ritos, para muchos tipos de prácticas, tanto desordenadas, tanto religiosas, tanto espirituales, tanto que cuando se hablaba de la ciudad de Éfeso, se hablaba de una ciudad muy idólatra. Cuando se hablaba de la ciudad de Éfeso, se hablaba de una ciudad muy abiertamente en cuanto a los placeres, en cuanto a los vicios. Cuando la gente quería ir y divertirse, ir y tener una aventura, ir y tener, conocer qué, tomar o tener una vida desordenada, ellos decían, ¿saben qué? Vamos a Éfeso. Como cualquiera hoy en día dice, queremos hacer esto, vamos a Las Vegas, porque era un tiempo de desordenado, era un tiempo de pecado, era una ciudad de pecado. Cualquiera dice, vamos a Las Vegas, porque allá lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, dicen por ahí. Ya habían oído eso ustedes. Entonces, allá en Éfeso era lo que pasaba en Éfeso, se quedaba en Éfeso. Es decir, que era una ciudad de pecado, una ciudad de maldad, una ciudad idólatra. Entonces, cuando Pablo llega, el evangelio empieza a causar conmoción en la gente. La gente se empieza a arrepentir, porque eso es lo que pasa cuando la palabra de Dios llega a una región, llega a un lugar. Amén. Eso es lo que pasa cuando verdaderamente la palabra de Dios llega a un lugar. Cuando la palabra de Dios se empieza a predicar, el demonio se empieza a molestar, el demonio empieza a brincar, empieza a saltar, porque fue lo que pasó cuando Pablo empezó a predicar en las calles de Éfeso. La gente empezó a confundir, porque ellos estaban acostumbrados a adorarle culto a la Diana de los Efesios. ¿Saben que Diana de los Efesios era conocida como la diosa de la fertilización? Es decir, que era una imagen representada por una mujer que tenía muchos senos. Tenía muchos senos porque era representada como la diosa de la fertilidad, como la diosa del placer. Les decían también, estaba el templo de Artemisa, y para la ciudad, para los habitantes de Éfeso, para los habitantes de aquel lugar, eso era intocable. Que a alguien le tocara o que alguien hablara en contra de Artemisa o en contra de Diana de los Efesios, era ir a buscar pleito, ir a buscarse un problema. Pero Pablo llega y les empieza a predicar el evangelio de Cristo. Pablo llega y les empieza a predicar el evangelio de Cristo, y la gente empieza a convertirse. Tanto así que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que aún los que habían practicado la magia, a unos brujos, traían los libros, dice, y los quemaban, y se arrepentían y pedían perdón a Dios y se incorporaban a la iglesia. Tanto así de que había gente que trataba de imitarlo, cuando miraban, dicen que era tanto lo que estaba causando el evangelio en aquella región, que cuando decían, habían enfermos, dice que se llevaban los delantales, que se llevaban los pañuelos de Pablo y los enfermos eran sanados. No sé cuánto le dan un aplauso al Señor. Dice que los enfermos eran sanados. El evangelio, hermano mío, empezó a causar un efecto, el efecto que debe de causar, el verdadero efecto que debe de causar, es decir, la palabra de Dios, el efecto Espíritu Santo comenzó a sentirse en toda la región. La gente comenzó a convertirse, las iglesias comenzaron a llenarse, las iglesias comenzaron a fluir, a fructificarse, la iglesia empezó a propagarse, de ahí de Éfeso se empezaron a diferentes regiones, el evangelio empezó a multiplicarse para la gloria de Dios. Era el origen, era el inicio, era el principio de lo que ahora tenemos nosotros como iglesia, como evangelio. Pablo con esos viajes misioneros. ¿A dónde quiero llegar con esto? Usted vio que leímos el versículo que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces la gente de Éfeso, la iglesia de Éfeso, fue la que experimentó en carne propia lo que era el poder de Dios. La gente, lo que le decía yo, había gente de afuera que no estaba en la iglesia y que quería imitar lo que Pablo hacía. Dice que había unos hijos de un tal Esceva, que cuando veían que Pablo echaba los demonios
por el poder del Señor, echaba fuera a los demonios, ellos los quisieron hacer. Y dice que los demonios le dijeron, conocemos a Pablo y sé quién es Jesús, pero tú no sabemos quién es. Y dice que los avergonzó. No sé cuántos han leído esa porción. Entonces, dice que después de eso, dice que vino temor sobre toda aquella provincia, sobre toda aquella iglesia. Aquella congregación se llenó de temor. Y cuando iban a hacer algo, lo iban a hacer conforme lo que estaba escrito, conforme lo que Pablo les enseñaba. Una iglesia que fue testigo de poder, una iglesia que fue testigo de milagros, una iglesia que fue testigo de lo que era el verdadero el cambio en las personas. Empezaron a ver que los brujos ya no eran brujos, sino que ahora eran los hermanos. Pero no hermanos santeros como lo llaman en Cuba, sino que eran hermanos de la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor esta noche? La iglesia misma, las personas mismas fueron testigos del poder de Dios. Entonces cuando Pablo le escribe, más adelante, ya cuando le escribe directamente a la iglesia de Éfeso, me doy cuenta que Pablo le dice, por lo demás hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Me doy cuenta que Pablo empieza a ver la necesidad que tiene la iglesia siempre de vivir fortalecida en el poder de Dios. Porque yo me puedo fortalecer tal vez en lo que tengo. Porque el hombre, la persona, se fortalece normalmente en lo que tiene, en sus posesiones, en bienes materiales. ¿Verdad que sí? Alguien, un empresario, alguien que tiene comodidades, se fortalece en su dinero. Se fortalece en lo que puede, en lo que tiene capacidad de hacerlo. Pero déjenme decirle algo esta noche. La iglesia no puede ser fortalecida por dinero. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Porque son mensajes que se están escuchando, son mensajes que se están enseñando, y la iglesia no puede ser fortalecida por dinero. La iglesia no puede ser fortalecida por intelectos, pues no puede ser fortalecida por personas grandes, por grandes nombres. La iglesia debe ser fortalecida siempre por el poder de Dios. Si usted está de acuerdo conmigo, denle un aplauso al Señor. La iglesia debe ser fortalecida siempre por el poder de Dios. Y es precisamente lo que Pablo empieza a notar dentro de la iglesia de Éfeso. Que esta iglesia que había sido testiga del poder, de milagros, de cambios, la iglesia empieza a menguar. La iglesia empieza a menguar. ¿Pero por qué empieza a menguar la iglesia de Éfeso? Es decir, que empieza a adoptar enseñanza. La iglesia de Éfeso empieza a adoptar tradiciones, enseñanzas, a modo que quería satisfacer a los miembros, pero ya no agradar a Dios. Amén, hermano. La iglesia de Éfeso empieza a tomar un rumbo ya no conforme a lo que Pablo le había enseñado, según lo que había recibido de Cristo, sino que la iglesia de Éfeso empieza a caminar ya no agradando a Dios, sino agradando a los miembros. Oh, no, hermanos, que si usted predica muy fuerte, mejor ya no, mi familia y yo ya no vamos a ir. Entonces el pastor de Éfeso, los líderes de Éfeso empezaron a predicar un mensaje que no molestara al hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta noche? Y empezaron a caminar y empezaron a irse por esa línea. Ah, no, hermano, es que dice, yo tengo unos familiares que adoran a Diana, pero usted los permite dentro de la iglesia y no les menciona a Diana, porque son bien delicados. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta noche? Usted le da un aplauso al Señor. Si no se la menciona, ellos se hacen bien, hasta van a diezmar. Ya me dijeron. Gloria a Dios. Entonces cambiaron el mensaje, cambiaron la palabra de Dios después que habían visto milagros, después que habían visto que habían sido testigos del poder restaurador de Dios. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Y precisamente trayéndolo al plano que hoy en día vivimos, ¿a dónde podemos ir, brother? ¿A dónde podemos ir nosotros donde no veamos que hay mensajes? Yo, mire, cuando el hermano Mauricio me llamó y me dijo, brother, usted puede estar con nosotros compartiendo el domingo. Yo me preocupé, brother. Me preocupé. ¿Sabe por qué? Porque para mí predicar, para mí venir a enseñar, no es que voy a traer un mensaje y voy a decir lo que me salga. Porque le voy a hablar a la iglesia de Dios. Amén, amén, hermano. La gente, nosotros necesitamos saber qué es lo que hablamos y que la gente sea edificada. Se puede preparar cualquier enseñanza y ahí vamos a hablar algo de Google para ver qué sale. Pero no estamos siendo fortalecidos. Amén.
Nosotros en el tiempo que vivimos necesitamos ser fortalecidos por el poder de Dios. La iglesia está atravesando un momento, como decía mi hermano, por eso le dije que él me había hecho la introducción. Estamos atravesando uno de los momentos, uno de los tiempos más difíciles en la historia del cristianismo. Cualquiera diría, no hermano, pero a los apóstoles los persiguieron, a los apóstoles hicieron eso. Dios nos preparó para eso, y también a usted y a mí nos prepara que nos fortalezcamos en el poder del Espíritu Santo para poder soportar. Usted no ha visto lo que viene. Usted no ha visto lo que viene. Esos son primicias lo que empezamos a ver. Gobiernos en contra de nosotros. Gobiernos, leyes en contra. A los niños los están influenciando en las escuelas. Hay leyes que están siendo aprobadas para que los niños no tengan distinción entre un niño y una niña. Y el problema es que la iglesia sigue dormida. El problema es que la iglesia no nos vamos a levantar en armas porque no somos revolucionarios, ¿verdad, brother? No es que nos vamos a armar y vamos a ir a hacer un escándalo. La iglesia debe de doblar rodillas. Amén, hermano. La iglesia debe de buscar a Dios. La iglesia debe de fortalecerse en el poder del Espíritu Santo. Amén, hermano. ¿Con qué nosotros vamos a poder enfrentar al enemigo? ¿Cómo nosotros vamos a poder resistir los ataques del enemigo? A través de la oración. Que la iglesia ha dejado de orar. Que la iglesia ha dejado de practicar. No, ahora ya no se practica eso. Ahora ya no se practican los ayunos, se practican los desayunos. La iglesia ha dejado de ayunar, hermano. La iglesia ha dejado de congregarse. La iglesia, mire, a mí me llamaba bastante la atención esto. La iglesia, el congregarse, no es prioridad para nadie. ¿Usted sabía eso? Y eso lo digo, cuando digo iglesia me refiero a los 4 cabos de la tierra, a donde se predica la palabra de Dios. El congregarse no es prioridad para nadie. Peor aquí en Canadá, aquí en Vancouver, brother. Aquí cualquiera se va y dice, no, ya no quiero estar ahí, me voy para otro lado. Me voy para otro lado. Mire, cuando le digo que no es prioridad para nadie, es decir, que ha habido un desvaloramiento en lo que es la congregación, en lo que es estar unidos, en lo que es practicar lo que el Salmo dice, habitar a los hermanos juntos en armonía. Es no entender lo que el Salmo dice, porque ahí envía salvación. El Señor, salvación y vida eterna. Es no entender cuando el Salmo dice que es como un óleo que se derrama sobre la cabeza y se desciende hasta los pies. La iglesia, las personas, hemos desvalorizado lo que es congregarse, lo que es servirle a Dios, lo que es buscar a Dios. Y es precisamente lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso le daba igual si se congregaba o no se congregaba. La iglesia de Éfeso, si tenía cualquier compromiso a la hora del culto, no iba. La iglesia del Señor, si tenía cualquier cosa, a esa hora no iba. Si cualquier cosa lo metía a esa hora, pero no era prioridad, pues. No era prioridad el estar en la iglesia, no. Tenía todo planeado en el calendario de la iglesia de Éfeso, pero si tenía que cambiar, cambiaba la iglesia. Pero no cambiaba una cita con el doctor, no cambiaba una cita no cambiaba un cafecito, no cambiaba nada. Cambiaba la hora, la asistencia a la iglesia. Y es triste encontrarse con eso. Y es triste ver eso, pero es la realidad que hoy estamos viviendo. Y cuando la Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, es porque nosotros, la iglesia, no puede sacar fuerza de otro lado. La iglesia no puede sacar fuerza de humana. La iglesia debe de sacar fuerza del poder del Espíritu Santo. ¿Acaso no dijo Jesús, pues, y recibiréis poder cuando, qué dijo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos? Amén. ¿Usted se alegra esta noche, hermano? Usted le da un aplauso al Señor. Tenemos la mayor garantía, tenemos la mayor fortaleza. Porque aquel que no ha perdido una batalla va con nosotros. Amén. Amén. El enemigo nos ha querido ver derrotados muchas veces. El enemigo te ha querido ver a ti derrotado muchas veces. A ti derrotado muchas veces. Por eso el enemigo anda buscando, como dice la Biblia, a quien destruir. Pero esta noche, los que estamos acá, nosotros nos vamos a fortalecer en el poder de Dios. Amén. Y le vamos a decir al enemigo que no estamos derrotados. Amén, hermano, que estamos fortalecidos, nos vamos a amparar en el abrigo del Altísimo y vamos a fortalecernos en Él. ¿Por qué? Porque aunque haya vientos, aunque haya tempestades, cuando usted está fortalecido, no lo va a mover. Amén, hermano, cuando vengan vientos, vengan tempestades, porque eso
eso no significa que aunque estemos fuertes, no va a llegar el problema, no va a llegar el dolor, no va a llegar la enfermedad, no van a llegar los problemas con los hijos, los problemas en el matrimonio. Pero cuando tú estás fortalecido, tú sabes que alguien pelea por ti. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor esta noche. Cuando tú estás fortalecido en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu Santo, tú sabes que alguien va delante de ti. Amén, hermano. Cuando el pueblo de Israel caminaba, cuando el pueblo de Israel se fortalecía en Dios, no había enemigo, no había ejército que lo detuviera. Amén. Pero cuando se alejaban de la presencia, cuando no se fortalecían, iban a ser regalados, los hacían, cachados los hacían, comidos se los hacía el enemigo, porque no iban fortalecidos. La necesidad que tiene la iglesia de fortalecerse en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu. Habrá algo grande que el Señor nos dejó, es el Espíritu Santo. Dijo Él, yo me voy a preparar morada, pero no lo voy a dejar solo, les enviaré de mi Espíritu. Para que lo guíe, para que lo lleve a toda verdad y a toda justicia. Usted le da un aplauso al Señor esta noche. Qué bueno fortalecerse en medio de la debilidad. Diga el débil, dice la Biblia, fuerte soy. Amén. Diga el pobre, rico soy. Amén. Es decir, que para Dios no hay nada imposible. Amén. Esa era la pregunta que el Señor decía a Abraham acerca de Sara. Pregúntale a Sara. Abraham le dijo, ¿acaso hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para Dios? Esto es lo que dice el libro de Lucas. Para Él no hay nada imposible. Y bienaventurados son todos los que a Él se acercan, todos los que a Él se llegan, porque son fortalecidos. Amén. Son fortalecidos. ¿Y qué es ser fortalecido? ¿Qué es ser fortalecido? Anoche yo hablaba acerca de lo que es la bendición de Dios. El ser un hombre bendecido no es simplemente compararlo con bienes materiales. El ser un hombre bendecido, el ser un hombre fortalecido, es tener al Señor en nuestro corazón. Amén. Es tener al Señor en nuestro corazón. Y nosotros debemos de optar por esa parte. Nosotros debemos de optar por esa parte de tener al Señor en nuestro corazón. Y cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta de lo importante que es fortalecerse tanto en el intelecto, en el espíritu, para poder retener, para poder contrarrestar cualquier ataque del enemigo. Amén, hermano. Dice la Biblia que en una ocasión Jesús pasaba por una ciudad y fue a visitar a dos hermanas. Y entre ellas estaba un hermano, a Lázaro, ¿se acuerdan? Tenía dos hermanas. Dice la Biblia que entró Jesús y se sentó. Y a una de ellas le llamó tanto la atención Jesús cuando estaba hablando, que se desconectó del mundo. Se desconectó de todo lo que estaba pasando a su alrededor y se fue y se sentó y empezó a escuchar detenidamente lo que Jesús hablaba. Y la otra dice que empezó a ocuparse en diferentes cosas, que hay que darle café al maestro, que hay que prepararle unas cuantas pupusitas. Y no tenía la cocina, ¿verdad? Y dice que se empezó a preocupar, a afanarse en otras cosas. Pero aquella estaba sentada viendo. Y aquella que quería quedar bien con que la habían visitado, aquella que quería tener bien la visita, llegó y le dijo al Señor, maestro, le dijo, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayuda? Yo estoy tratando de quedar bien con todos los creyentes, con toda la congregación, y esta no me ayuda, le dijo. Los hermanos van a creer que no somos hospitalarios. Eso le estaba queriendo decir Marta a Jesús. Y Jesús le dijo, Marta, estás ocupada y afanada por muchas cosas que no son necesarias. Y María le dijo, has escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Usted da gloria a Dios esta noche. Oiga esto. ¿Qué me llamaba la atención en ese ejemplo que Jesús ponía? Dos iglesias representadas, en Marta y en María. Amén, hermano. Dos iglesias representadas en esas dos mujeres. Una tratando de quedar bien con la gente, pero otra atenta, fortaleciéndose en la palabra de Dios. Amén, hermano. Y le dijo el Señor, estás afanada y turbada por cosas que no alimentan el alma, que no son necesarias. Las podés hacer, no le dijo no las hagas, que no son necesarias, le dijo. Pero María está ocupada en otras cosas, amén, en las cuales no le serán quitadas. Nosotros debemos de ocuparnos
primeramente, como decía el Señor, en las cosas de arriba, porque todo lo demás Él lo añade. ¿Cuánta tal gloria a Dios? Aleluya. Quiero decirle esto esta noche. Cuando usted se ocupa en la obra de Dios, cuando usted se ocupa en agradar a Dios, Él se ocupa de usted, ¿sí o no? Usted no tiene por qué preocuparse. Cuando usted se ocupa de agradarlo a Él, Él se preocupa por usted. Él empieza a suplir, Él empieza a darle, Él empieza a tenerlo y le da lo necesario. Gloria a Dios. Otro ejemplo que yo veo en la Biblia, dice en la Biblia que en una ocasión, cuando Jesús empezaba su ministerio, dice que vio que la gente lo seguía tanto y Él iba recorriendo el mar de Galilea, las orillas del mar de Galilea, y vio a un hombre que estaba limpiando una red. Estaban otros dos que estaban limpiando otra red, pero aquí estaba uno que se llamaba Simón. Y dice de que era tanta la gente que él quería hablarle, pero la gente lo tenía aglomerado. Y dice que le dijo a Simón, ¿me puedo subir a tu barca? Sí, le dijo. Y desde la barca empezó a enseñarles la palabra de Dios. Desde la barca empezó a enseñar. Pero luego, esto es lo que a mí me llama la atención, porque todo lo que Jesús hacía, Jesús en todo el tiempo que Él ministró, que Él estuvo sobre enseñando desde el reino de Dios en esta tierra, cada palabra que Jesús hablaba nos trae una enseñanza, ¿sí o no? Amén. No había palabra que Jesús no hablara si no trajera una enseñanza. Todo lo que Él hacía, todo donde Él iba, había una enseñanza que dejar. Y cuando yo veo que Jesús se sube a la barca y la multitud está a un lado, era para dar un ejemplo para nuestros días. Era para traer un ejemplo bien claro de cómo fortalecerse en el poder de Dios. Y dice que le dice a Simón, cuando está la barca ahí, le dice, mueve la barca, despega la barca. Usted sabe que las barcas, los barcos o los botes son diseñados para andar en el agua. ¿Verdad que sí? Y a veces andan unos que los andan rodando ahí, pero esos ya no son botes. Ya esos son carros con forma de bote. Pero los botes son para andar exclusivamente en el agua. Así los hagan edificios, sí, pero los botes son exclusivamente para estar en el agua. Entonces, da la casualidad que esta barca, esta embarcación de Simón estaba trabada, o sea, había quedado varada en la arena. Estaba en la orilla, entre medio de agua y entre medio de arena. Y viene el Señor y le dice a Simón, mueve la barca hasta adentro. Era necesario que para fortalecerse en el poder de Dios, que Simón moviera, se arrancara, se despegara. ¿De dónde? De la tierra. Y pusiera la barca donde verdaderamente era funcionable. Amén, hermano. Usted me va siguiendo esta noche. Dice la Biblia que le dijo el Señor a Simón, cuando ya iba para ahí, él se paró y empezó a enseñarle, empezó a predicarle a la multitud. Y Simón iba desvelado. Le cuento. Simón dice en la Biblia que había pasado toda la noche tirando la red y no había agarrado nada. Triste. Porque ese hombre de eso vivía. Era triste. Yo no sé cuántos alguna vez han pescado acá, pero ese hombre era pescador y no había agarrado nada. Y dice la Biblia que le dijo, empezó él desde la barca. El primer movimiento, el primer ejemplo que nos da es que él se despega de la multitud. Amén. Él se despega y va hacia el agua, a lo profundo de la orilla hacia adentro. Y dice que empieza allí a enseñar, a predicar. Empieza a dar su sermón. Pero luego le dice una palabra a Pedro, que Pedro cuando se la da no se la entiende, pero la obedece. Y le dice, muévete hacia un lado y tira la red. Y le viene Pedro y le dice, maestro, yo soy pescador, tú eres carpintero. No lo busques en la Biblia porque no está así. Pero yo me imagino que eso fue lo que se le vino a la mente a Pedro. Este es hijo de José y yo lo conozco, porque eso es lo que la gente decía de la época de eso. Yo lo conozco. Y este es carpintero y yo soy pescador. Y yo he pasado toda la noche acá queriendo agarrar algo y no lo he hecho. Pero si tú lo dices, le dijo, lo haré. Y dice la Biblia que dejaron ir la red y no la podían sacar de la cantidad de peces que había. Entonces yo casi termino esta noche, como le dije, no soy muy extenso, pero yo casi termino esta noche dándote este ejemplo. Para nosotros verdaderamente fortalecernos en el poder de Dios, es necesario que nosotros nos movamos a donde el Señor nos dice. Amén. Es necesario que nosotros nos despeguemos muchas veces de aquellas cosas que nos afectan, que afectan a la iglesia. Por eso la iglesia a veces, o el cristiano por eso a veces no se fortalece,
porque quiere fortalecerse, pero está pegado a muchas cosas que le dañan, a muchas cosas que le afectan, a muchas cosas que no son buenas para su vida espiritual. Y para nosotros fortalecernos es necesario navegar mar adentro, como esa barca. Saber que nosotros somos diseñados. El Señor nos diseñó con un propósito. La barca es diseñada con un propósito, ¿sí o no? ¿Y cuál es? La de navegar, la de ir mar adentro. No importa la profundidad, la barca va por encima. Y nosotros somos diseñados para navegar. ¿Para navegar en qué? En medio de las circunstancias nos fortalece el Señor. Amén. En medio de los problemas nos fortalece el Señor. En medio de la enfermedad, en medio del dolor, nos fortalece el dolor. ¿Acaso no decía que el hombre, pues, quién me podrá separar, decía, del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Qué decía? Tribulación, hambre, angustia, persecución, desnudez. Ninguna cosa creada, dice, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No sé si usted le da un aplauso al Señor esta noche. Cuando estos hombres de Dios se sentían amedrentados, cuando estos hombres de Dios se sentían que estaban ya en las últimas, ¿sabe qué hacían? Se fortalecían en el poder de Dios. Amén, hermano. Dicen que aquellos estaban presos. Dicen que aquellos los habían encarcelado por estar predicando la palabra de Dios. ¿Y sabe qué estaban haciendo? Llorando, quejándose, diciendo, ay, hombre, ya ves que te dije no predicara tan fuerte. Ya ves que te dije que no hablaras de eso. No, dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hacían, hermano? Dice que cantaban. Cantaban a Dios, alababan a Dios, oraban y cantaban. Y de repente, dice la Biblia, hubo un terremoto. Sacudió aquel lugar, dice que las cárceles se abrieron. Usted le da gloria a Dios esta noche. Porque eso es lo que sucede cuando una persona se fortalece en el poder de Dios. A veces el enemigo llega a querer turbar la mente, a veces el enemigo llega a querer poner dudas en nuestro corazón, a veces el enemigo llega a hacernos creer que nuestros hijos, que nuestra familia están perdidos. Pero esta noche yo te digo, fortalécete en el poder de Dios y verás cómo Dios empezará a hacer una obra grande en tu vida. Que le recuerde a Dios esta noche. Todos los que a él se acercaron nunca fueron avergonzados. Eso es lo que decía el salmista. Nunca he visto uno avergonzado, nunca he visto uno desamparado. Todos los que a él se llegaron alcanzaron misericordia de parte de Dios. Es necesario, como la barca, que encontremos nuestro lugar. Y lo que hizo Pedro, aún Pedro sabiendo de que el que se lo estaba diciendo era un carpintero, pero creyó la palabra de Dios. Y le dijo, cuando le dijo, tira la red, aquel hombre, quizás la mente humana a veces nos falla. La mente humana a veces nos hace creer cosas que no son, pero Dios te está diciendo que tiene un propósito. Amén. A veces Dios nos está hablando y nos está diciendo que tiene un propósito. Y cuando Pedro mueve la barca, cuando el Señor le dice, tira la red, aquel hombre escucha, ya no escucha al maestro, ya no escucha al carpintero, ya no escucha al hijo de José y de María, escucha la voz de Dios. Amén. Escucha la voz de Dios. Y cuando este hombre le dice, cuando el maestro le dice, tira la red, ya no era Jesús el que le hablaba. Ya Pedro escucha la voz de Dios y deja ir la red. Amén, hermano. Es necesario para fortalecernos nosotros que usted escuche la voz de Dios. Amén. Es necesario que tú te fortalezcas, como dice el apóstol Pablo en el libro de la epístola de Efesios, que te fortalezcas en el poder de Dios. Cuando una persona está fortalecida en el poder de Dios, no habrá diablo que lo detenga. Amén. No habrá imperio, no habrá reino que lo detenga. La iglesia siempre saldrá adelante porque va fortalecida en el poder de Dios. Amén. Yo no sé cómo te sientes esta noche, pero vamos a mandar a hacer unos calibradores, brother, para medirnos. Y vamos a poner la mano en la entrada. Y depende de cómo se venga, así va a ser el mensaje. No, mentira. No espere eso. No espere eso. Es decir, de que cuando entre va a decir, este viene medio tibio, hay que darle. El otro, este viene medio caliente. Entonces, hermano, cada uno nos conocemos. Amén. Cada uno nos conocemos. Quiero decirle de esto, de que aún los grandes hombres de Dios, como Elías, un día se sintieron que querían morirse. Elías había sido un hombre que había experimentado igual los milagros, el poder de Dios, pero un día se sintió que le dijo al Señor, mátame porque hoy sí estoy en la calle. Así le digo, mátame porque no soy igual que mis padres, no soy igual que ellos, mátame, quítame la vida porque yo no sirvo para nada. Pero el Señor le dijo, levántate que te falta largo camino.
Amén. Amén. Yo no sé cuántos de nosotros en algún momento nos hemos sentido que caemos, no que pecamos, pero que nos sentimos que estamos débiles, que nos sentimos que venimos a la iglesia y no sentimos la presencia de Dios, que sentimos a veces que venimos pero no sentimos que nos llenamos. No sé cuántos de nosotros en algún momento nos hemos sentido que no estamos fortalecidos. Y no es porque el culto sea malo, déjenme decirle eso. No es porque el predicador sea malo, no es porque la alabanza sea mala, es porque a veces no traemos la disposición en el corazón. Amén. Los que le adoren, le dijo Jesús, es necesario que los que le adoren a Él lo hagan en espíritu y en verdad. Amén. Es necesario, le dijo, le estaba diciendo, que te fortalezcas primero. Y yo no sé cuántos de nosotros en algún momento nos hemos sentido así, que no servimos para nada, que la iglesia aquí, que la iglesia allá, pero esta noche déjame decirte que Dios te trajo a que te fortalezcas en el poder de Dios. Te le damos aplausos, Señor, esta noche. Esta noche el Señor te trajo y me dio esta palabra para que la compartiera con ustedes, para que nos fortalezcamos en el poder de Dios. Porque si una iglesia está fortalecida, va a poder ir a pelear allá afuera. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Si una iglesia está fortalecida en el poder, en el Espíritu Santo, va a poderle hacer el frente al enemigo. Con todos esos paquetes que vienen, con todas esas reformas que vienen, una iglesia fortalecida se va a poder mantener en pie. Usted dice, gloria a Dios a eso, hermano. Una iglesia fortalecida en el poder de Dios va a poder estar siempre firme, va a poder estar siempre estable y va a poder levantar la voz, no importa lo que venga. No importa lo que venga. Si nosotros estamos fortalecidos en el poder de Dios, nosotros siempre vamos a ser más que victoriosos. Amén, hermano. Póngase de pie esta noche. Póngase de pie esta noche. Póngase de pie esta noche. Y voy a pedirle que cierre sus ojos ahí donde usted está. No sé cómo usted se siente esta noche. Tal vez si contáramos del 1 al 10, del 1 al 100, no sé en qué lugar nosotros mismos nos calificaríamos, pero esta noche el Señor quiere que nos fortalezcamos en el poder del Espíritu Santo, en el poder de sus fuerzas. Porque con nuestras fuerzas ya lo intentamos muchas veces. ¿Cuántas veces ha intentado el hombre dejar el vicio, dejar la maldad? Pero es con sus fuerzas. ¿Cuántas veces el hombre ha intentado con sus fuerzas dejar las malas costumbres, dejar la religiosidad? Pero esta noche el Señor te dice, ya no es con tus fuerzas, es con mi fuerza. Es con el poder del Espíritu Santo. Por eso esta noche yo te invito esta noche, si hay en medio de nosotros personas, amigos que han venido caminando, peleando con sus mismas fuerzas y que esta noche quieren fortalecerse por el poder del Espíritu Santo, yo le invito ahí donde está, que levante su mano y vamos a hacer una oración por usted. Ahí donde usted está, que levante su mano y vamos a orar. Es necesario que nos fortalezcamos por el poder del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros caminemos por el poder del Espíritu Santo. Ahí donde usted está, yo le invito a que levante su mano o que pase acá al frente y haremos una oración esta noche. Haremos una oración. Ahí donde usted está, si usted necesita ser fortalecido por el poder de Dios, yo le invito, pase acá al frente. Pase acá al frente y juntos oraremos, juntos nos fortaleceremos, porque todos necesitamos ser fortalecidos por el poder de Dios.